Ahora vamos a ver las diversas partes de la misa. Objetivo y motivación. Identificar cada parte de la celebración eucarística para que ayude a tener una participación más consciente, activa, plena y fructuosa. Nuestra motivación: ¿es importante llegar a tiempo a la celebración de la Eucaristía? ¿Cuál momento consideras que es el más importante? En la instrucción general del misal romano del número 46 al 90. En la segunda parte del capítulo 2 presenta las diversas partes de la misa, describiendo cada una de ellas y dando a conocer su finalidad. Los ritos que preceden, ritos iniciales. Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, es decir, el canto de entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria y la oración colecta, tienen un carácter de exordio, introducción y preparación. Finalidad. La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. En algunas celebraciones, que según la norma de los libros litúrgicos se une con la misa, los ritos iniciales se omiten o se realizan de manera peculiar. Canto de entrada. Reunido el pueblo mientras entra el presbítero con el diácono y los ministros, se da comienzo al canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido, introducirlos en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del presbítero y de los ministros. Aquí es importante esta parte. Para mí es acompañar, es decir, cuando el sacerdote besa al altar, llega a la sede, pues ahí ya el canto de entrada ya cumplió su función de acompañar. Hay muchos coros, por falta de formación, pues se siguen como si tuvieran que cantar todo el canto de entrada, ¿verdad? Cuando la palabra aquí lo dice, es acompañar. Ya se acabó la procesión, es momento de acabar el canto de entrada. Diversas maneras de cantarse. Se canta alternativamente, pero el coro y el pueblo, o de manera semejante por el cantor y el pueblo, o todo el pueblo, o solamente por el coro. Puede emplearse para este canto o la antífona con su salmo, tal como se encuentra en el gradual romano o en el gradual simple, o en su lugar otro canto acompañado a la acción sagrada o a la índole del día o del tiempo con un texto aprobado por la conferencia episcopal. Uso de la antífona. Si no se canta a la entrada, la antífona propuesta en el misal se recitará por todos los fieles o por algunos de ellos, o por un lector, o también por el mismo presbítero, el cual también puede adaptar la manera de una monición inicial. Veneración del altar. El presbítero, el diácono y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. Para manifestar la veneración, el presbítero y el diácono besan el altar. El presbítero, si lo cree oportuno, podrá también incensar la cruz y el altar. Saludo. Terminado el canto de entrada, el presbítero de pie junto a la sede y toda la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación, el presbítero, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Terminando el saludo, el presbítero o el diácono o un ministro laico puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Acto penitencial. Después el presbítero invita al acto penitencial que tras un breve momento de silencio realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general y se termina con la absolución del presbítero, la cual sin embargo carece de eficacia propia del sacramento de la penitencia. El domingo, sobre todo en tiempo de Pascua, en lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse la bendición y la aspersión del agua en memoria del bautismo. Señor, ten piedad. Después del acto penitencial se dice siempre: Señor, ten piedad, a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial, siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Regularmente habrá de hacerlo todos, es decir, tomarán parte en el pueblo y el coro o un cantor.
Cada una de estas aclamaciones se repite normalmente 2 veces, pero también cabe un mayor número de veces según el modo de ser de cada lengua o de las exigencias del arte musical o de las circunstancias. Cuando se canta el Señor ten piedad como parte del acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se le antepone un tropo. El Gloria. El Gloria es un antiquísimo y venerable himno en el que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. Es iniciado por el presbítero o, según el caso, por un cantor o por el coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo alternado con el coro o únicamente el coro. Si no se canta, lo han de recitar todos o juntos a 2 coros alternativamente. El Gloria se canta o se recita los domingos, fuera del tiempo de Adviento y Cuaresma, en las solemnidades y fiestas y en algunas celebraciones de particular solemnidad. Oración colecta. A continuación, el presbítero invita al pueblo a orar y todos a una con el presbítero permanecen un momento en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas. Entonces el presbítero dice la oración que se suele denominar colecta, en la que se expresa la índole de la celebración según la antigua tradición de la Iglesia. La súplica se dirige regularmente a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo y termina con una conclusión trinitaria de la manera siguiente. Conclusión de la oración colecta. Se dirige al Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se dirige al Padre, pero al final de esa oración se menciona al Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si se dirige al Hijo, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El pueblo, uniéndose a estas súplicas, hace suyas la oración pronunciando la aclamación Amén. En la misa siempre se dice una sola oración colecta. Liturgia de la palabra, lecturas. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal o oración de los fieles la desarrollan y concluyen, pues en las lecturas que luego explica la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece el alimento espiritual. Él mismo, Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos y muestra su adhesión en ella con la profesión de fe. Y una vez nutrido con ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Favorecer la meditación y el recogimiento. La liturgia de la palabra debe de ser celebrada de tal manera que favorezca la meditación. Por eso se debe evitar absolutamente toda forma de apresuramiento que impida el recogimiento. En ella son convenientes también unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, en los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, se perciba con el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta por medio de la oración. Estos momentos de silencio se pueden observar oportunamente, por ejemplo, antes de que inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y la segunda lectura y terminada la homilía. Respetar las disposiciones de las lecturas. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se le abren los tesoros bíblicos. Se debe, por tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas, la cual pone de relieve la unidad de ambos testamentos y de la historia de la salvación. No está permitido cambiar las lecturas y el salmo responsorial que contiene la palabra de Dios por otros textos no bíblicos. En la misa celebrada con el pueblo, las lecturas se proclaman siempre desde el ambón. El proclamar las lecturas, según la tradición, no es un oficio presidencial, sino ministerial. Por consiguiente, las lecturas son proclamadas por un lector. El evangelio, en cambio, viene anunciado por el diácono o, en su ausencia, por
o por otro presbítero. Cuando falte el diácono u otro presbítero, el mismo presbítero celebrante proclamará el evangelio, y en su ausencia de los lectores idóneos, el presbítero celebrante proclamará también las demás lecturas. Después de cada lectura, el que lee pronuncia la aclamación con su respuesta. El pueblo congregado rinde homenaje a la palabra de Dios acogida con fe y gratitud. Evangelio. La proclamación del Evangelio constituye el culmen de la liturgia de la palabra, que se haya de tributar suma veneración a las lecturas del Evangelio. Lo enseña la misma liturgia cuando la distingue por encima de otras lecturas con especial muestras de honor, sea por parte del ministro encargado de anunciarlo y por la bendición o oración con la que se dispone a hacerlo, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y proclaman la presencia de Cristo, que les habla y escuchan las lecturas puestos de pie, sea finalmente por las mismas muestras de veneración que se tributa al evangeliario. Salmo responsorial. Después de la primera lectura sigue el Salmo responsorial, que es parte integrante de la liturgia de la palabra y tiene gran importancia litúrgica y pastoral en cuanto que fomenta la meditación de la palabra de Dios. El Salmo responsorial debe responder a cada una de las lecturas y por lo general se toma del leccionario. Salmista. Es preferible que el Salmo responsorial se cante por lo menos en lo que se refiere a la respuesta del pueblo. Por consiguiente, el salmista o cantor del Salmo, desde el ambón o desde otro sitio oportuno, proclama los versos del Salmo, mientras toda la asamblea escucha sentada o mejor participa con su respuesta, a no ser que el Salmo se pronuncie todo el seguido, es decir, sin el versículo de la respuesta, para que el pueblo pueda más fácilmente intervenir en la respuesta salmódica. Han sido seleccionados algunos textos de responsorios y salmos según los diversos tiempos del año o las diversas categorías de santos. Estos textos podrían emplearse en vez del texto correspondiente a la lectura todas las veces que el salmo se canta. Si el salmo no puede ser cantado, debe de ser recitado, de la manera que más favorezca la meditación de la palabra de Dios. Aleluya u otro canto. Después de la lectura que precede inmediatamente el Evangelio, se canta el Aleluya u otro canto establecido por las rúbricas según las exigencias del tiempo litúrgico. Esta aclamación constituye por sí misma un rito o acto en la cual la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, que les va a hablar en el Evangelio, y profesar su fe en el canto. Es cantado por todos los presentes de pie, lo comienza el cantor o el coro, y si es el caso, se repite. En cambio, el verso lo canta el coro o el cantor. Aleluya. Se canta en todos los tiempos fuera de Cuaresma. Los versos se toman del leccionario o del gradual. En el tiempo de Cuaresma, en lugar del aleluya, se canta el verso que aparece en el leccionario antes del Evangelio. Se puede cantar también otro salmo o tracto que se encuentra en el gradual. Cuando se tiene una sola lectura antes del Evangelio, en el tiempo en el que se dice el aleluya, se puede utilizar o el salmo aleluyático o el salmo y el aleluya con su propio verso. En el tiempo en el que no se ha de decir aleluya, se puede utilizar o el salmo y el verso que preceden al Evangelio o el salmo solo. El aleluya o el verso que precede al Evangelio, si no se canta, puede omitirse. Secuencia. La secuencia, que fuera de los días de Pascua y Pentecostés es opcional, se canta antes del aleluya. Homilía. La homilía es parte de la liturgia y muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto particular de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día, teniendo siempre presente ya sea el misterio que se celebra, ya sean las particulares necesidades de los oyentes. Corresponde al presbítero o al diácono. La homilía la pronuncia ordinariamente el presbítero celebrante, o será encomendada por él a un presbítero concelebrante, o a veces, si es oportuno, también el diácono, pero nunca a un laico. En casos particulares y por una causa justa, la homilía puede ser pronunciada incluso por el obispo o un presbítero presente en la celebración, pero que no concelebra. Los domingos y fiestas de precepto
se debe de tener una homilía y no se puede omitir sin causa grave en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo. Los demás días se recomienda sobre todo en los días feriales de Adviento, Cuaresma y tiempo de Pascua, y también en otras fiestas y ocasiones en que suelen acudir a la iglesia numerosos fieles. Después de la homilía se guardará oportunamente un breve momento de silencio. La profesión de fe. El símbolo profesión de fe tiende a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios proclamada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada en la homilía, y para que pronunciando la regla de la fe con una fórmula aprobada por el uso litúrgico, traiga su memoria y confiese los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Cantar o recitar. El símbolo debe de ser cantado o recitado por el presbítero con el pueblo en los domingos y solemnidades. Se puede también decir en celebraciones de peculiar importancia y solemnidad. Si se canta, el canto del símbolo viene iniciando por el presbítero o, si es oportuno, por el cantor o por el coro, y proseguido por todos juntos, o por el pueblo y el coro alternativamente. Si no se canta, se debe recitar por todos juntos a dos coros alternativamente. Oración universal. En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde de alguna manera a la palabra de Dios, recibida con fe y ejerciendo su sacerdocio bautismal. Ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en las misas a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren alguna necesidad y por todos los hombres y la salvación de todo el mundo. Orden de las intenciones. El orden de estas intenciones será generalmente por las necesidades de la Iglesia, por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo entero, por los que padecen por cualquier dificultad, por la comunidad local. Sin embargo, en alguna celebración particular, como en la confirmación, el matrimonio o las exequias, el orden de las intenciones puede amoldarse mejor a la ocasión. Manera de decirlas y el lugar. Corresponde al presbítero celebrante dirigir esta oración desde la sede. Él mismo la introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar y la concluye con una oración. Las intenciones que se proponen deben de ser sobrias, redactadas con pocas palabras y con sabia libertad, y deben expresar la plegaria de la comunidad entera. Las pronuncia un diácono o un cantor o un lector o un fiel laico desde el ambón o desde otro lugar conveniente. El pueblo, estando de pie, expresa su súplica o con una invocación común que se pronuncia después de cada intención o bien orando en silencio. La liturgia eucarística, la institución. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascual por el que se hace continuamente presente en la Iglesia el sacrificio de la cruz. Cuando el presbítero, que representa a Cristo, el Señor, llevó a cabo lo que el Señor mismo realizó y confió a sus discípulos para que lo hicieran en memoria suya. Acción de Cristo. Cristo tomó en sus manos el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, beban, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. De ahí que la Iglesia haya ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística según estas mismas partes que corresponden a las palabras y acciones de Cristo, ya que en la preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. En la plegaria eucarística se da gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por la fracción del pan y por la comunión, los fieles, aun siendo muchos, reciben de un solo pan el cuerpo y de un solo cáliz la sangre del Señor, del mismo modo que los apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo. Presentación de dones. Al comienzo de la liturgia eucarística
Se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. En primer lugar, se prepara el altar o la mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística. De la siguiente manera, sobre él se coloca el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, que puede también dejarse preparado en la credencia. Se traen a continuación las ofrendas. Es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles. El presbítero o el diácono los recibirá en un lugar oportuno y los llevará al altar, aunque los fieles no traigan pan y vino suyo, como se hacía antiguamente. Con este destino litúrgico, el rito de presentarlo conserva igualmente su sentido y significado espiritual. Otros dones. También se puede aportar dinero o ofrecer otros dones por los pobres o por la iglesia, que los fieles mismos pueden aportar o que pueden ser recolectados en la iglesia y que se colocarán en un lugar oportuno fuera de la mesa eucarística. Canto de presentación de dones. Acompaña a esta procesión en que se llevan los dones el canto de presentación de dones, que se prolonga por lo menos hasta los dones que han sido depositados sobre el altar. Las normas sobre el modo de hacer este canto son las mismas dadas por el canto de entrada. El canto puede acompañar los ritos del ofertorio aun cuando no haya procesión de ofrendas. Incensación de los dones. El presbítero coloca el pan y el vino sobre el altar recitando las fórmulas prescritas. El presbítero puede incensar los dones colocados sobre el altar y después la cruz y el altar mismo para significar que la ofrenda de la iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el incienso. Después el presbítero, en virtud del misterio sagrado, y el pueblo, en virtud de la dignidad bautismal, pueden ser incensados por el diácono u otro ministro. Lavatorio. A continuación, el presbítero se lava las manos a un lado del altar. Con este rito se expresa el deseo de purificación interior. Oración sobre las ofrendas. Terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que lo acompañan, se concluye la preparación de los dones con una invitación a orar juntamente con el presbítero y con la oración sobre las ofrendas. Así queda todo preparado para la plegaria eucarística. En la misa se debe decir solo una oración sobre las ofrendas, la cual se concluye con la fórmula breve, es decir, por Jesucristo nuestro Señor. Pero si al final se menciona al Hijo, entonces se termina el que vive y reina por los siglos de los siglos. El pueblo, al unirse a la plegaria, hace suya la oración con la aclamación Amén. Plegaria eucarística como culmen. Ahora empieza el centro y el culmen de toda la celebración, a saber, la plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de santificación. El presbítero invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios y a darle gracias a través de la oración que él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la oblación del sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio. Los principales elementos de que consta la plegaria eucarística puede distinguirse de esta manera. Prefacio. Acción de gracias, que se expresa sobre todo el prefacio, en la que el presbítero, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salvación o por alguno de sus aspectos particulares según las variantes del día, de la festividad o del tiempo litúrgico. Santo. Aclamación con la que toda la asamblea, uniéndose a las potestades celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que constituye una parte de la plegaria eucarística, la pronuncia todo el pueblo con el presbítero. Epíclesis, con la que la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder del Espíritu Santo para que los dones que han ofrecido los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea de salvación para quienes la reciben. Narración. Narración de la institución y consagración. Mediante las palabras y acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que Cristo mismo instituyó en la última cena.
cuando bajo las especies de pan y vino ofreció su cuerpo y su sangre, y se lo dio a los apóstoles en forma de alimento y bebida, y les dejó el mandato de perpetuar este mismo misterio. Anamnesis, con la que la Iglesia, al cumplir este encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Oblación, con la que la Iglesia, sobre todo la reunida aquí ahora, ofrece en este memorial al Padre en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos y que de día en día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad con Dios y entre sí, para que finalmente Dios lo sea todo en todos. Intercesiones. Con ellas se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros vivos y difuntos, miembros que han sido todos llamados a la participación de la salvación y redención adquiridas por Cristo y la sangre de Cristo. Doxología. Doxología final. Con ella se expresa la glorificación de Dios, se concluye y confirma con la aclamación del pueblo. Amén. Convite pascual. Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que según el mandato del Señor su cuerpo y su sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos como alimento espiritual. A ellos tiende la fracción y los otros ritos preparatorios que disponen inmediatamente a los fieles a la comunión. Padre nuestro. Es la oración del Padre nuestro donde se pide el pan cotidiano, que para los cristianos evoca principalmente el pan eucarístico y se implora la purificación de los pecados, de modo que verdaderamente se dé a los santos las cosas santas. El presbítero invita a orar y a todos los fieles dicen a una con el presbítero la oración, y solo el presbítero añade el embolismo, el cual el pueblo lo concluye con la doxología, el embolismo que desarrolla la última petición de la oración dominical. Pide para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. La invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología con que el pueblo concluye esta parte se canta o se dice en voz alta. Rito de paz. Sigue a continuación el rito de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana, y los fieles se expresan mutuamente la comunión celestial y la caridad antes de comulgar en el sacramento. Por lo que toca al signo mismo de la paz, establezcan las conferencias episcopales el modo más conveniente, según las costumbres y el carácter de cada pueblo. Pero conviene que cada uno exprese el signo de la paz sobriamente y solo a las personas más cercanas. Fracción del pan. El presbítero parte el pan eucarístico ayudado si es necesario por el diácono o por un concelebrante. El gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena y que en los tiempos apostólicos sirvió para denominar a la íntegra acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado, por la salvación del mundo se hace un solo cuerpo. La fracción se inicia cuando termina el intercambio del signo de la paz y se realiza con la debida reverencia sin prolongarla innecesariamente y sin darle una importancia exagerada. Este rito está reservado al presbítero y al diácono. Cordero de Dios. El presbítero parte el pan y deja caer una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la salvación, es decir, del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. El coro o un cantor canta la súplica Cordero de Dios según la costumbre, con las respuestas del pueblo, o al menos se dice en voz alta. Esta invocación acompaña la fracción del pan. Por este motivo puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta la conclusión del rito. La última vez se concluirá con las palabras «Danos la paz». Preparación. El presbítero se prepara con una oración en secreto para recibir con fruto el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles hacen lo mismo, orando en silencio.
Luego el presbítero muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz y los invita al banquete de Cristo, y juntamente con los fieles hace, usando las palabras evangélicas prescritas, un acto de humildad. Hostias consagradas en la misma misa. Es muy deseable que los fieles participen, como el mismo presbítero está obligado a hacerlo, del cuerpo del Señor con hostias consagradas en la misma misa, y en los casos previstos participen del cáliz, de modo que aparezca mejor por los signos que la comunión es una participación en el sacrificio que se está celebrando. Comunión. Mientras el presbítero comulga el sacramento, empieza el canto de comunión, el cual por la unión de las voces debe expresar la unión espiritual de quienes están comulgando, demostrando la alegría del corazón, y poner de relieve el carácter comunitario de la procesión de los que van a recibir la Eucaristía. El canto se prolonga mientras se distribuye el sacramento a los fieles. En el caso en que se cante un himno después de la comunión, el canto de comunión concluye hacia tiempo. Procúrese que también los cantores puedan comulgar fácilmente. Canto de comunión. Para el canto de comunión se puede emplear o la antífona del gradual romano con salmo o sin él, o la antífona del salmo del gradual simple, o algún otro canto adecuado aprobado por la conferencia episcopal. Lo cantan o solo el coro, o también el coro o un cantor con el pueblo. Si no hay canto, la antífona propuesta por el misal puede ser recitada por los fieles, o por algunos de ellos, o por un lector, o en último término lo recitará él mismo, el mismo presbítero, después de haber comulgado y antes de distribuir la comunión a los fieles. Silencio o canto de alabanza. Cuando se ha terminado de distribuir la comunión, el presbítero y los fieles, si se juzga oportuno, oran por un espacio de tiempo en silencio. Si se prefiere, toda la asamblea puede también cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno. Oración después de la comunión. Para completar la súplica de los fieles y concluir todo el rito de comunión, el presbítero pronuncia la oración después de la comunión, en la que se ruega para que se obtengan los frutos del misterio celebrado. En la misa se dice solo una oración después de la comunión, que termina con la conclusión breve, es decir, si se dirige al Padre por Jesucristo nuestro Señor, si se dirige al Padre con la mención final del Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, si se dirige al Hijo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El pueblo hace suya esta oración con la aclamación Amén. Rito de conclusión. El rito de conclusión consta de avisos, breves avisos si son necesarios. Bendición, saludo y bendición, que en algunos días y ocasiones se enriquece y se amplía con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. Despedida. Despedida del pueblo por parte del diácono del presbítero, para que cada uno vuelva a su honesta actividad alabando y bendiciendo a Dios. Veneración del altar. Beso del altar por parte del presbítero y del diácono, y después una inclinación profunda hacia el altar por parte del presbítero, del diácono y de los demás ministros. Oficios y ministerios en la celebración de la misa. Objetivo y motivación. Identificar los diferentes oficios y ministerios en la celebración eucarística, para servir con alegría cuando se solicite la participación en alguno de ellos. Motivación. En tu parroquia, ¿hay equipo de animación litúrgica? ¿Qué ministerios desempeñan? Pueblo cristiano ordenado jerárquicamente. La celebración eucarística es acción de Cristo y de la Iglesia, es decir, del pueblo santo, reunido y ordenado bajo la guía del obispo. Por eso pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia. Influye en él y lo manifiesta, pero afecta a cada uno de sus miembros en modo diverso y propio, según la diversidad de órdenes, ministerios y de participación efectiva. De esta manera, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, manifiesta su coherente y jerárquica ordenación. Por consiguiente, todos ministros ordenados y fieles laicos, ejerciendo cada uno su ministerio o oficio, hagan todo y solo aquello que pertenece a cada uno.
Oficios del orden sagrado, obispo. Toda celebración legítima de la Eucaristía es dirigida por el obispo, ya sea personalmente, ya sea por los presbíteros, sus colaboradores. Cuando el obispo está presente en una misa para la que se ha reunido el pueblo, es muy conveniente que él mismo celebre la Eucaristía y que asocie a su persona a los presbíteros como concelebrantes en la acción de gracias. Esto se hace no para aumentar la solemnidad exterior del rito, sino para significar de una manera más clara el misterio de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Si no celebra el obispo, pero si el obispo no es el que celebra la Eucaristía, sino que delega a otro para eso, entonces es oportuno que sea él, revestido con alba, la estola, la capa pluvial y la cruz pectoral, quien presida la liturgia de la palabra y dé la bendición al final de la misa. Presbítero. También el presbítero, que en la Iglesia posee por el sacramento del orden la sagrada potestad de ofrecer el sacrificio, actuando en la persona de Cristo, preside por esta razón al pueblo fiel congregado. Aquí y ahora dirige su oración, la anuncia el mensaje de la salvación, asocia a sí mismo al pueblo al ofrecer el sacrificio de Cristo en el Espíritu Santo a Dios Padre, da a sus hermanos el pan de vida eterna y participa de él juntamente con ellos. Por consiguiente, cuando celebra la Eucaristía, debe servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad, y en el mismo modo de comportarse y de anunciar las divinas palabras, debe hacer percibir a los fieles la presencia viva de Cristo. El diácono. Después del presbítero, el diácono, en virtud de la sagrada ordenación recibida, ocupa el primer lugar entre los que sirven en la celebración eucarística. De hecho, el sagrado orden del diaconado, ya desde los primeros tiempos apostólicos, ha gozado de gran honor en la Iglesia. En la misa, el diácono tiene su cometido propio, el anuncio del Evangelio y a veces en la predicación de la palabra de Dios, en el enunciado de las intenciones de la oración universal, en ayudar al presbítero en la preparación del altar y sirviendo en la celebración del sacrificio, en distribuir a los fieles la Eucaristía, sobre todo bajo la especie de vino, y eventualmente en las indicaciones que se den sobre posturas corporales y gestos del pueblo. Funciones del pueblo de Dios. En la celebración de la misa, los fieles constituyen la nación santa, el pueblo adquirido por Dios y el sacerdocio real, para dar gracias a Dios, ofrecer no solo por manos del presbítero, sino juntamente con él, la víctima inmaculada, y aprender a ofrecerse a sí mismos. Procuren, pues, manifestar eso por el profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que toman parte en la misma celebración. Evitar la división. Eviten por consiguiente toda apariencia de singularidad o de división, teniendo presente que es uno el Padre común que tienen en el cielo y que todos por consiguiente son hermanos entre sí. Unidad. Formen pues un solo cuerpo, ya sea al escuchar la palabra de Dios, ya al participar en las oraciones y en el canto, ya sobre todo en la común oblación del sacrificio y en la común participación en la mesa del Señor. Esta unidad se pone de manifiesto en una manera bella cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y actitudes corporales. Disposición. No rehúsen los fieles servir al pueblo de Dios con gozo cuando se les pida que desempeñen en la celebración algún determinado ministerio o servicio. Ministerios particulares acólito. El acólito es instituido para el servicio del altar y para ayudar al presbítero y al diácono. A él compete principalmente preparar el altar, los vasos sagrados y, si es necesario, distribuir a los fieles la Eucaristía, de la cual es ministro extraordinario. En el servicio del altar, el acólito tiene sus funciones propias, que deben ejercer por sí mismo. Esto lo podemos encontrar en la Instrucción General del Misal Romano, en los números del 187 al 193. Lector. El lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio.
Puede también proponer las intenciones de la oración universal y cuando falte el salmista proclamar el salmo entre las lecturas. En la celebración eucarística el lector tiene su función propia. Podemos ver en los números del 194 al 198, que debe ejercer por sí mismo. Ministros laicos. Si falta el acólito instituido, pueden designar para el servicio del altar y para ayudar a los presbíteros y al diácono ministros laicos encargados de llevar la cruz, los cereales, el incensario, el pan, el vino y el agua, e incluso pueden recibir la facultad para distribuir como ministros extraordinarios la Sagrada Comunión. Lectores idóneos. Si falta el lector instituido, se designarán otros laicos para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, con tal de que sean verdaderamente idóneos y estén cuidadosamente preparados para desempeñar este oficio, de modo que los fieles, al escuchar las lecturas divinas, conciban en su corazón un suave y vivo amor a la Sagrada Escritura. Salmista. Al salmista corresponde proclamar el salmo u otro canto bíblico que encuentren entre las lecturas. Para compartir bien con este oficio es preciso que el salmista domine el arte de salmodiar y tenga una buena dicción y una clara pronunciación. Coro. Entre los fieles la Schola Cantorum o coro ejerce su oficio litúrgico propio, pues le corresponden ejecutar las partes reservadas a ella, según los diversos géneros del canto y favorecer la activa participación de los fieles en el mismo. Lo que se dice de la Schola Cantorum vale también, salvadas las diferencias, para los otros músicos, sobre todo para el organista. Director de coro. Es conveniente que haya un cantor o un director de coro que se encargue de dirigir y sostener el canto del pueblo. Más aún, cuando falta la escola, corresponderá a un cantor dirigir los diversos cantos, de manera que el pueblo participe en la parte que le corresponde. Sacristán, comentarista, colectores, edecanes. Ejercen también un oficio litúrgico, el sacristán, que ha de preparar con esmero los libros litúrgicos, las vestiduras litúrgicas y otras cosas necesarias para la celebración de la misa. El comentarista, que según la oportunidad hace brevemente las explicaciones y da avisos a los fieles para introducirlos en la celebración y disponerlos a entender mejor. Conviene que las municiones del comentarista sean minuciosamente preparadas y notables por su sobriedad. En el cumplimiento de su oficio, el comentarista ocupa un lugar adecuado ante los fieles, pero fuera del ambón. Lo que hacen las colectas en la iglesia, en algunas regiones existen también los encargados de recibir a los fieles en la puerta de la iglesia, acomodarlos en los sitios que les corresponde y ordenar las procesiones. Maestro en las celebraciones litúrgicas. Conviene que al menos en las iglesias, catedrales y otras de gran importancia haya algún ministro competente o maestro de las celebraciones litúrgicas designado para la preparación adecuada de las acciones sagradas y para que los ministros sagrados y los fieles laicos ejecuten con decoro, orden y devoción. Laicos idóneos. Los oficios litúrgicos que no son propios del presbítero ni del diácono y sobre los cuales tratan los números del 100 al 106 pueden ser confiados a laicos idóneos elegidos por el párroco o el rector de la iglesia por medio de una bendición litúrgica o una designación temporal, por la que se refiere al oficio de servir al presbítero en el altar. Se debe observar las normas dadas por el obispo para su diócesis. Distribución de las funciones y preparación de la celebración. Un mismo y único presbítero. Un mismo y único presbítero debe ejercer siempre la función presidencial en todas las partes de la celebración, exceptuadas aquellas que son propias de la misa en la que está presente el obispo. Distribución de ministerios. Si están presentes muchos que pueden ejercer un mismo ministerio, nada impide que se distribuyan entre sí las diversas partes del mismo. Por ejemplo, un diácono puede encargarse de las partes cantadas y otro del ministerio del altar.
Si hay varias lecturas, conviene distribuirlas entre diversos lectores y así en lo demás. Sin embargo, es absolutamente inadecuado dividir un único elemento de la celebración entre varias personas. Por ejemplo, que en la misma lectura intervengan dos personas, una después de otra, a no ser que se trate de la pasión del Señor. Si en la misa con el pueblo hay un solo ministro, éste puede ejercer los diversos oficios. Preparación de la celebración. La efectiva preparación de cada celebración litúrgica hágase con ánimo, concorde y diligentemente según el misal y los otros libros litúrgicos, entre todos aquellos a quienes les atañe tanto por lo que toca al rito como al aspecto pastoral y musical, a juicio del rector de la Iglesia y oído también el parecer de los fieles en las cosas que a ellos directamente les atañe. Pero el presbítero que preside la celebración tiene siempre el derecho de disponer lo que concierne a su competencia. Diversas formas de celebrar la misa. Objetivo y motivación. Conocer las diferentes formas de celebrar la Eucaristía para valorarlas e identificar cada una de ellas. Motivación. ¿Has tenido la experiencia de participar en una celebración en la que preside el obispo con su presbiterio, diáconos y laicos? ¿Qué te ha llamado la atención? Obispo, presbíteros y diáconos y laicos. En una iglesia local corresponde evidentemente en primer puesto por su significado a la misa presidida por el obispo, rodeado de su presbiterio, diáconos y ministros laicos, y en la que el pueblo santo de Dios participa plena y activamente, ya que en esta misa es donde se realiza la principal manifestación de la iglesia. En la misa que celebra el obispo o en la que está presente sin celebrar la Eucaristía, se observarán las normas que se encuentran con el ceremonial de los obispos. Comunidad parroquial. Téngase también en gran estima la misa que se celebra con una determinada comunidad, sobre todo con la comunidad parroquial, puesto que representa la Iglesia universal establecida en el tiempo y lugar, sobre todo en la celebración comunitaria del domingo. Comunidad. Entre las misas celebradas por determinadas comunidades ocupa un puesto singular la misa conventual, que es una parte del oficio cotidiano, así como también la misa llamada de comunidad. Y aunque estas misas no exigen ninguna forma especial de celebración, sin embargo, es muy conveniente que se hagan con canto, sobre todo con la plena participación de todos los miembros de la comunidad, religiosos o canónicos. Por consiguiente, en estas misas ejerzan cada uno su propio oficio, según el orden o ministerio recibido. Conviene, pues, en estos casos, que todos los presbíteros que no estén obligados a celebrar en forma individual, por el bien pastoral de los fieles, celebren de ser posible en estas misas. Más aún todos los presbíteros pertenecientes a una comunidad que tengan la obligación de celebrar en forma individual por el bien pastoral de los fieles. Pueden celebrar el mismo día en la misa conventual o de comunidad. Es pues conveniente que los presbíteros presentes en la celebración eucarística, si no están excusados por una justa causa, ejerzan ordinariamente el oficio del orden propio y por consiguiente participen como concelebrantes revestidos con las vestiduras sagradas. Si no concelebran, lleven el hábito coral propio o el sobrepelliz sobre el traje telar. La misa con el pueblo, misa con el pueblo. Por misa con el pueblo se entiende la que se celebra con participación de los fieles. Conviene que mientras sea posible, sobre todo los domingos y fiestas de precepto, se tenga esta celebración con canto y con el número adecuado de ministros. Sin embargo, puede también tener sin canto y con un solo ministro. Lo que se debe preparar: cúbrase el altar al menos con un mantel de color blanco. Sobre él o a su alrededor colóquese en cada celebración un mínimo de 2 candeleros con sus velas encendidas, o incluso 4 o 6, sobre todo si se trata de misa dominical o festiva de precepto, o si se celebra el obispo de la diócesis 7. También sobre el altar o cerca de él esté visible la cruz con la imagen de Cristo crucificado.
Los candeleros y la cruz con la imagen de Cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entrada. Sobre el altar puede ponerse, a no ser que se lleven durante la procesión de entrada, el evangeliario diverso del libro de las restantes lecturas. Prepárese también, junto a la sede del presbítero, el misal y, según convenga, el libro de los cantos. En el ambón, el leccionario. En la credencia, el cáliz, el corporal, el purificador, la palea y, si se usa, la patena y copones, si son necesarios, el pan para la comunión del presbítero que preside, del diácono, de los ministros y del pueblo, las vinajeras con el vino y el agua, a no ser que todo esto lo vaya a ofrecer los fieles en la procesión del ofertorio. El recipiente para la bendición del agua, si se lleva a cabo la aspersión, el platillo para la comunión de los fieles y lo necesario para la ablución de las manos. Vestiduras litúrgicas. En la sacristía, según las diversas formas de celebración, prepárese las vestiduras litúrgicas del presbítero, del diácono y de otros ministros. Para el presbítero, el alba, la estola y la casulla. Para el diácono, el alba, la estola y la dalmática. Esta última, por necesidad o por grado inferior de solemnidad, puede omitirse. Para los demás ministros, albas u otras vestiduras legítimamente aprobadas. Todos los que usen el alba, empléese el cíngulo y el amito, a no ser que la forma de alba no lo exija. Cuando se hace la procesión de entrada, se deben preparar también el evangeliario en los domingos y días festivos. Y si se va a emplear el incienso, el incensario y la naveta con incienso. La cruz para la procesión, los ciriales con las velas encendidas. Misa sin diácono, procesión de entrada. Reunido el pueblo, el presbítero y los ministros, revestidos cada uno con las vestiduras litúrgicas, avanza hacia el altar por este orden. El turiferario con el incensario humeante, si se emplea el incensario. Los ministros que llevan los cirios encendidos y en medio de ellos un acólito u otro ministro con la cruz. Los acólitos y otros ministros. El lector que puede llevar el evangeliario levemente levantado, pero no el leccionario. El presbítero que va a celebrar la misa, si se emplea el incensario, el presbítero lo pone en el incensario antes de que la procesión se ponga en marcha y lo bendice con el signo de la cruz sin decir nada. Lecturas. Terminada la oración colecta, todos se sientan. El presbítero puede introducir a los fieles en la liturgia de la palabra, con brevísimas palabras. El lector se dirige al ambón y del leccionario colocado ahí antes de la misa proclama la primera lectura, que todos escuchan. Al final, el lector pronuncia la aclamación, palabra de Dios, y todos responden, te alabamos, Señor. Después el salmista o el mismo lector dice los versículos del Salmo y el pueblo responde de modo acostumbrado. Evangelio. En el ambón el presbítero abre el libro y con las manos juntas dice, el Señor esté con ustedes, mientras el pueblo responde, y con tu espíritu. Y después del santo evangelio, trazando la cruz sobre el libro con el pulgar y luego sobre su propia frente, boca y pecho. Lo hace también todos los demás. El pueblo aclama diciendo, gloria a ti, Señor. El presbítero, si utiliza el incensario, inciensa el libro, después proclama el evangelio y al final pronuncia la aclamación, palabra del Señor, a la cual todos responden, gloria a ti, Señor Jesús. El presbítero besa el libro diciendo en secreto las palabras del evangelio, borre nuestros pecados. Homilía. El presbítero, estando en la sede o en el mismo ambón, si se conviene en otro lugar idóneo, dice la homilía. Terminada esta, puede guardarse un momento de silencio. El símbolo del credo lo canta o recita el presbítero juntamente con el pueblo, estando todos de pie a las palabras y por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre, o que fue coincidido, todos se inclinan profundamente, pero en las solemnidades de la Ascensión y de la Natividad del Señor se arrodillan. Oración universal. Dicho el símbolo, el presbítero de pie desde la sede, con las manos juntas, invita a los fieles a la oración universal por medio de una breve monición. Después el cantor o el lector u otro, desde el ambón o otro lugar conveniente, propone las intenciones al pueblo.
el cual por su parte responde suplicante. Al final, el presbítero, con las manos extendidas, concluye la súplica con la oración. Terminada la oración universal, todos se sientan y comienza el canto de presentación de dones. El acólito u otro ministro laico coloca en el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la pallia y el misal. Presentación de los dones. Es conveniente que la participación de los fieles se manifieste en la presentación del pan y el vino para la celebración eucarística o de otros dones con los que se ayuden a las necesidades de la iglesia y de los pobres. Las ofrendas de los fieles las recibe el presbítero ayudado por el acólito u otro ministro. El pan y el vino para la Eucaristía se llevan al celebrante, quien los coloca sobre el altar, mientras que los otros dones se colocan en un sitio conveniente. Vino y agua en el cáliz. A continuación, el presbítero, estando en un lado del altar, mientras el ministro le ofrece las vinajeras, vierte el vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto: por el misterio de esta agua, vuelto al centro del altar, toma con ambas manos el cáliz y lo eleva un poco, diciendo en secreto: bendito sea Señor, y después coloca el cáliz sobre el corporal, y si es oportuno lo cubre con la pallia. Pero si no hay canto en la presentación de dones ni se toca el órgano, le es lícito al presbítero que en presentación del pan y del vino decir en voz alta las fórmulas de bendición a las cuales el pueblo aclama: bendito seas por siempre, Señor. Incensación. Luego, si se emplea el incensario, el presbítero lo pone en el incensario, lo bendice sin decir nada, e inciensa las ofrendas, la cruz y el altar. El ministro, estando al lado del altar, incensa al presbítero y después al pueblo. Se lava las manos. Después de la oración: acepta, Señor, nuestro corazón contrito, o de la incensación, el presbítero, de pie al lado del altar, se lava las manos diciendo en secreto: lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado, mientras un ministro le sirve el agua. Oración sobre las ofrendas. Habiendo regresado al centro del altar y estando de cara al pueblo, el presbítero extiende y junta las manos e invita al pueblo a orar, diciendo: oren, hermanos. El pueblo se pone de pie y responde: el Señor reciba. Después, el presbítero, extendiendo las manos, dice la oración sobre las ofrendas. Al final, el pueblo aclama: amén. Plegaria eucarística. Entonces empieza el presbítero la plegaria eucarística, según las rúbricas. Elige una de las que se encuentran en el misal romano o de las que han sido aprobadas por la sede apostólica. La plegaria eucarística, por su naturaleza, exige que la pronuncie solo el presbítero en virtud de la ordenación. El pueblo, en cambio, se unirá al presbítero en la fe y en el silencio, y también por medio de las intervenciones establecidas a lo largo de la plegaria eucarística, que son las respuestas en el diálogo del prefacio, el santo, la aclamación, amén, después de la doxología final, como también con otras aclamaciones aprobadas por la conferencia episcopal y reconocidas. Y es muy conveniente que el presbítero cante las partes de la plegaria eucarística musicalizadas. Toque de campana. Un poco antes de la consagración, el ministro, si se cree conveniente, advierte a los fieles mediante un toque de campanilla. Puede también, de acuerdo con la costumbre de cada lugar, tocar la campanilla cuando el presbítero muestra la hostia y el cáliz a los fieles. Si se emplea el incienso, el ministro incensa la hostia y el cáliz cuando se muestra después de la consagración. Doxología. Después de la consagración, el presbítero dice: este es el misterio de la fe, y el pueblo responde con una de las aclamaciones prescritas. Al final de la plegaria eucarística, el presbítero, tomando la patena con la hostia y el cáliz y elevando ambos, pronuncia la doxología: por Cristo, con Él y en Él. El pueblo aclama al final: amén. Después, el presbítero coloca la patena y el cáliz sobre el corporal. Padre nuestro. Terminada la plegaria eucarística, el presbítero, con las manos juntas, hace la monición preliminar a la oración dominical y luego la recita con las manos extendidas juntamente con el pueblo. Rito de la paz. A continuación, el presbítero, con las manos extendidas, dice con voz clara la oración: Señor Jesucristo,
que dijiste. Al terminarla, extendiendo y juntando las manos, anuncia la paz. Vuelto al pueblo, con estas palabras, la paz del Señor esté siempre con ustedes. El pueblo responde, y con tu espíritu. Luego, si juzga oportuno, el presbítero añade, dense fraternalmente la paz. El presbítero puede dar la paz a los ministros, permaneciendo siempre en el presbiterio, para no perturbar la celebración. Lo mismo hace cuando, por una causa razonable, quiera dar la paz a algunos pocos fieles, y todo según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal, se manifiestan mutuamente la paz, la comunión y la caridad. Mientras se da la paz, se puede decir, la paz del Señor sea siempre contigo, a lo que se responde, amén. Fracción del pan. A continuación, el presbítero toma la hostia, la parte sobre la patena y deja caer una partícula en el cáliz, diciendo en secreto, el cuerpo y la sangre. Mientras tanto, el coro y el pueblo cantan o recitan el Cordero de Dios. Terminada la oración, el presbítero hace genuflexión, toma la hostia consagrada en la misma misa y teniendo un poco elevado sobre la patena o sobre el cáliz, vuelto al pueblo, dice, este es el Cordero de Dios. Y a una con el pueblo añade a una sola voz, Señor, no soy digno. Comunión. Mientras el presbítero comulga el sacramento, se empieza el canto de la comunión. Acerca de cómo recibir la comunión. El presbítero toma después la patena o el copón y se acerca a los que van a comulgar, los cuales ordinariamente se acercan procesionalmente. No está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado o el cáliz sagrado, y menos aún pasarlo entre ellos de mano en mano. Los fieles comulgan de rodillas o de pie, conforme a lo establecido por la Conferencia Episcopal. Si comulgan de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento hagan la debida reverencia, de modo que determinen las citadas normas. Bajo la especie de pan. Si la comunión se efectúa solo bajo la especie de pan, el presbítero, teniendo la hostia un poco elevada, se la muestra a cada uno diciendo, el cuerpo de Cristo. El que va a comulgar responde, amén, y recibe el sacramento en la boca. O en los lugares donde esté concedido en la mano, según su elección. El que comulga, inmediatamente después de recibir la hostia, la consume íntegramente. Si la comunión se efectúa bajo las dos especies, obsérvese el rito descrito en su lugar. Terminada la distribución de la comunión, el presbítero consume enseguida en el altar todo el vino consagrado que eventualmente sobró. En cambio, las hostias consagradas sobrantes las consume en el altar o las traslada al lugar destinado a la reserva eucarística. Purificación de los vasos sagrados. El presbítero, una vez que ha regresado al altar, recoge las partículas si hay y luego en el altar o en la credencia purifica la patena o el copón sobre el cáliz. Después purifica el cáliz diciendo en secreto, haz Señor que recibamos, y lo seca con el purificador. Si los recipientes son purificados en el altar, los lleva un ministro a la credencia. Sin embargo, está permitido dejar en el altar o en la credencia sobre un corporal los recipientes que han de purificar, sobre todo si son muchos, cubriéndolos convenientemente para purificarlos inmediatamente después de la misa, cuando se haya despedido al pueblo. Silencio. Después el presbítero puede regresar a su sede, se puede observar un momento de silencio sagrado o también entonar un salmo u otro cántico de alabanza o un himno. Luego, de pie junto a la sede o ante el altar, el presbítero, vuelto al pueblo, con las manos juntas, dice, oremos, y con las manos extendidas recita la oración después de la comunión, a la que puede preceder también un breve silencio, a no ser que ya se haya hecho después de la comunión. Al final de la oración, el pueblo aclama amén. Terminada la oración después de la comunión, si es necesario, se dan con brevedad los avisos al pueblo. Bendición.
Después el presbítero, extendiendo las manos, saluda al pueblo diciendo: el Señor esté con ustedes. A lo que el pueblo responde: y con tu espíritu. Y el presbítero de nuevo, juntando las manos y poniendo enseguida la mano izquierda sobre el pecho y elevando la mano derecha, añade: la bendición de Dios Todopoderoso, y haciendo la señal de la cruz sobre el pueblo, prosigue: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Todos responden: amén. En ciertos días y en circunstancias particulares, esta bendición, según las rúbricas, se enriquece utilizando una oración sobre el pueblo u otra fórmula más solemne. El obispo bendice al pueblo con la fórmula propia, haciendo 3 veces la señal de la cruz sobre el pueblo. Despedida. Enseguida el presbítero, con las manos juntas, añade: pueden ir en paz, y todos responden: demos gracias a Dios. Veneración al altar. Entonces el presbítero, como de costumbre, venera el altar con un beso y, haciendo junto con los ministros laicos una inclinación profunda hacia el altar, se retira con ellos. Misa con diácono, ministerio del diácono. Cuando está presente en la celebración eucarística, el diácono, revestido con las vestiduras litúrgicas, desempeña su propio oficio. Así pues, él asiste al presbítero y está siempre a su lado. En el altar lo ayuda en lo relativo al cáliz y el misal. Proclama el evangelio y puede, por mandato del presbítero o celebrante, decir la homilía. Dirige al pueblo fiel con oportunas municiones y recita las intenciones de la oración universal. Ayuda al presbítero celebrante en la distribución de la comunión y purifica y arregla los vasos sagrados. Desempeña, si es necesario, los oficios de otros ministros en caso de que estos falten. Funciones del acólito: procesión de entrada. En la procesión al altar, el acólito puede llevar la cruz entre 2 ministros que sostienen los cirios encendidos. Al llegar al altar, coloca la cruz junto al altar para que se convierta en la cruz del altar, o en caso contrario, la deposita en un lugar digno. Luego va a ocupar un sitio en el presbiterio. Servicio al altar. En ausencia del diácono, terminada la oración universal, mientras el presbítero permanece en la sede, el acólito pone sobre el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la pala y el misal. Después, si es necesario, ayuda al presbítero a recibir los dones del pueblo y oportunamente lleva al altar el pan y el vino y los entrega al presbítero. Si se utiliza el incienso, le entrega el incensario al presbítero y lo acompaña en la incensación de las ofrendas, de la cruz y del altar. Luego inciensa al presbítero y al pueblo. Comunión. El acólito, debidamente instituido en calidad de ministro extraordinario, ayuda al presbítero, si es necesario, a distribuir la comunión al pueblo. Cuando la comunión se distribuye bajo las 2 especies en ausencia del diácono, él ofrece el cáliz a los que van a comulgar, o lo sostiene cuando la comunión se da por intinción. Purificación de vasos. Terminada la comunión, el acólito, debidamente instituido, ayuda al presbítero o al diácono a la purificación y arregla los vasos sagrados. En ausencia del diácono, el acólito, debidamente instituido, lleva los vasos sagrados a la credencia y ahí los purifica de manera acostumbrada, los seca y arregla. Regreso a la sacristía. Terminada la celebración de la misa, el acólito y otros ministros, juntamente con el diácono y el presbítero, regresan procesionalmente a la sacristía de la misma manera y orden con el que vinieron. Funciones del lector: procesión de entrada. En la procesión al altar, en ausencia del diácono, el lector, con la debida vestidura, puede llevar el evangeliario un poco elevado. En este caso, camina delante del presbítero. En los demás casos, va con los otros ministros. Cuando llega al altar, junto con los demás, hacen una inclinación profunda. Si lleva el evangeliario, se acerca al altar y lo coloca encima del evangeliario. Y luego pasa a ocupar un sitio en el presbiterio con los otros ministros. Lecturas. Proclama desde el ambón las lecturas que precede el evangelio.
Cuando no hay salmista, puede proclamar el salmo responsorial que sigue a la primera lectura. Oración universal. En ausencia del diácono, después de que el presbítero ha hecho la invitación a orar, el lector puede anunciar desde el ambó las intenciones de la oración universal. Si no hay canto de entrada ni de comunión y los fieles no recitan la antífona propuesta en el misal, el lector pronuncia dichas antífonas a su debido tiempo. Misa concelebrada, unidad del sacerdocio y del sacrificio. La celebración, que es una apropiada manifestación de la unidad del sacerdocio, del sacrificio y de todo el pueblo de Dios, está prescrita por el mismo rito en la ordenación del obispo y de los presbíteros, en la bendición del abad y en la misa crismal. Se recomienda, a no ser que la utilidad de los fieles requiera o aconseje otra cosa, en la misa vespertina de la Cena del Señor, en la misa que celebran los concilios, reuniones en iglesias y oratorios, en las misas que celebran en cualquier género de reuniones de presbíteros, diáconos o religiosos. Eucaristía de manera individual. A cada presbítero le está permitido celebrar la Eucaristía de manera individual, pero no cuando en la misma iglesia u oratorio se lleva a cabo una concelebración. Pero el Jueves Santo, en misa vespertina de la Cena del Señor y en la misa de la Vigilia Pascual, no se permiten celebraciones sagradas individuales. Nunca acceda a nadie o se le admita a concelebrar una vez que ya ha empezado la misa. Concelebración. Si no se dispone de un diácono, los oficios propios de estos los realizan algunos de los concelebrantes. Si tampoco se disponen de otros ministros, las partes propias a estos pueden confiarse a otros fieles idóneos. De otro modo, son realizadas por algunos de los concelebrantes. Misa en la cual participa un solo ministro, presbítero y ministro. En la misa concelebrada por el presbítero, que solo asiste y responde un ministro, se ha de observar el rito de la misa con el pueblo, y el ministro dice las partes que ordinariamente corresponden al pueblo. Presbítero y diácono. Si el ministro es un diácono, éste desempeña los oficios que le son propios y también las partes que corresponden al pueblo. Solo presbítero. La celebración sin ministro, o al menos sin algún fiel, no se haga sin causa justa y razonable. En este caso, se omiten los saludos, las municiones y la bendición al final de la misa. Algunas normas generales para todas las formas de misa. Beso al altar. Según la costumbre tradicional, la veneración al altar y el evangeliario se expresan con el beso. Sin embargo, donde este signo no concuerde con las tradiciones o carácter de alguna región, corresponde a la conferencia episcopal determinar otro signo en su lugar con el asentimiento de la sede apostólica. Genuflexión. La genuflexión, que se efectúa doblando la rodilla derecha hasta el suelo, significa la adoración. Por lo tanto, está reservada al Santísimo Sacramento y a la Santa Cruz. A partir de la adoración solemne en la acción litúrgica del viernes en la Pasión del Señor y hasta el inicio de la Vigilia Pascual, en la misa el presbítero celebrante hace 3 genuflexiones: después de la ostentación de la hostia, después de la ostentación del cáliz y antes de la comunión. Las peculiaridades que se deben observar en la misa concelebrada se encuentran señaladas en su lugar correspondiente en los numerales 210 al 251. Sagrario en el presbiterio. Pero si el sagrario con el Santísimo Sacramento está en el presbítero, el diácono y los demás ministros hacen genuflexión cuando llegan al altar y cuando se retiran de él, pero no durante la celebración de la misa. Por el contrario, hacen la genuflexión todos los que pasan ante el Santísimo Sacramento, a menos que avancen procesionalmente. Los ministros que llevan la cruz procesional o los ciriales, en lugar de genuflexión, hacen inclinación con la cabeza. Inclinación de la cabeza y el cuerpo. Por medio de la inclinación se expresa la reverencia y el honor que se hace a las personas mismas o a sus signos. Hay 2 clases de inclinación, con la cabeza y con el cuerpo. A. Inclinación de la cabeza.
Se hace cuando se nombran juntas las tres divinas personas y al pronunciar el nombre de Jesús, de la Santísima Virgen María y del santo en cuyo honor se celebra la misa. La inclinación del cuerpo o inclinación profunda se hace al altar, a las oraciones, purifica mi corazón y acepta, Señor, nuestro corazón contrito, en el credo, en las palabras y por obra del Espíritu Santo, en el canon romano. Al decir la oración te pedimos humildemente, la misma inclinación la hace el diácono cuando pide la bendición antes de proclamar el Evangelio. El presbítero se inclina además un poco cuando durante la consagración pronuncia las palabras del Señor. Incensación. La incensación significa la reverencia y la oración como viene expresado en la Sagrada Escritura. El incienso puede libremente usarse en cualquier forma de misa, durante la procesión de entrada, al comienzo de la misa, para incensar la cruz y el altar, para la procesión y proclamación del Evangelio, cuando ya están colocados sobre el altar el pan y el vino, para incensar las ofrendas, la cruz y el altar, como también al presbítero y al pueblo. En el momento de la ostensión de la hostia y del cáliz, después de la consagración. Cuando el presbítero pone el incienso en el incensario y lo bendice con la señal de la cruz sin decir nada, antes y después de la incensación se hace una inclinación profunda hacia la persona u objeto que se inciensa, exceptuando el altar y las ofrendas para la misa. Se incensa con 3 movimientos del incensario, el Santísimo Sacramento, las reliquias de la Santa Cruz y las imágenes del Señor expuestas a tal veneración pública, los dones para el sacrificio de la misa, la cruz del altar, el evangeliario, el cirio pascual, el presbítero y el pueblo. Se incensan con 2 movimientos del incensario las reliquias e imágenes de los santos expuestas a veneración pública, pero únicamente al inicio de la celebración. Después de que se inciensa el altar, la incensación del altar se hace con movimientos sencillos del incensario de esta manera. Si el altar está separado de la pared, el presbítero lo incensa rodeándolo. Pero si el altar no está separado de la pared, el presbítero, mientras pasa, inciensa primero la parte derecha, luego la parte izquierda del altar. Si la cruz está sobre el altar o junto a él, se inciensa antes que el mismo altar. En otro caso, el presbítero la incensará cuando pase ante ella. Purificación. El presbítero inciensa los dones antes de la incensación de la cruz y del altar, con 3 movimientos del incensario o trazando una señal de la cruz sobre los dones. Cuantas veces algún fragmento de la hostia quede adherido a los dedos, sobre todo después de la fracción o de la comunión de los fieles, el presbítero puede limpiar los dedos sobre la patena y, si es necesario, lavarlos. De modo semejante, si quedan fragmentos fuera de la patena, los recoge. El presbítero, el diácono o el acólito instituido purifica los vasos sagrados después de la comunión o después de la misa, si es posible, en la credencia. La purificación del cáliz se hace con agua o con agua y vino, que tomará quien haya purificado el cáliz. La patena se limpia de ordinario con el purificador. Se debe procurar que los que sobra eventualmente de la sangre de Cristo después de la distribución de la comunión se consuma inmediatamente y completamente. Accidentes. Si la hostia o alguna partícula de la misma llega a caerse, se recogerá con reverencia. Si se derrama algo de la sangre del Señor, el sitio en el que haya caído, lávese con agua y luego échese esta agua en el sacro, situado en la sacristía. 2 especies. La Sagrada Comunión tiene una expresión más plena por razón del signo, cuando se hace bajo las 2 especies, ya que es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico y se expresa más claramente la voluntad divina con que se ratifica la sangre del Señor, la alianza nueva y eterna, y se ve mejor la relación entre el banquete eucarístico y el banquete escatológico en el reino del Padre. Cristo está entero aún bajo una especie. Procuren los sagrados pastores recordar a los fieles que participan en el rito o
intervienen en él, y del modo que más adecuado resulte la doctrina católica. Sobre esta forma de la Sagrada Comunión, según el Concilio Ecuménico Tridentino, advierten en primer lugar a los fieles que la fe católica enseña que aún bajo una sola especie, de las dos especies, cualquiera que sea, está Cristo entero, y que se recibe un verdadero sacramento, y que por consiguiente, por lo que toca a los frutos de la comunión, no se priva de ninguna de las gracias necesarias a la salvación al que solo recibe una sola especie. Comunión bajo las dos especies. Cuando la comunión se distribuye bajo las dos especies, del cáliz se ocupa ordinariamente el diácono, o en su ausencia el presbítero, o incluso un acólito legítimamente instituido, u otro ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, u otro fiel al cual en caso de necesidad se le encomiende ese oficio para esa determinada ocasión. Lo que eventualmente puede quedar de la sangre de Cristo es consumido junto al altar por el presbítero o por el diácono, por el acólito debidamente instituido, que se ocupó del cáliz y luego purifica los vasos sagrados, los seca y arregla como de costumbre. A los fieles que eventualmente quieren comulgar bajo la sola especie de pan, se debe dar la Sagrada Comunión de esta forma. Bebiendo del cáliz. Si la comunión de la sangre se realiza bebiendo del cáliz, el que comulga después que recibió el cuerpo de Cristo, pasa ante el ministro del cáliz y espera de pie. El ministro dice la sangre de Cristo y el que comulga responde amén. El ministro le da el cáliz y el que comulga lo lleva con sus manos a la boca. El que comulga bebe un poco del cáliz, lo restituye al ministro y se retira. El ministro limpia el borde del cáliz con un purificador. Por intinción. Si la comunión del cáliz se realiza por intinción, el que comulga, teniendo el platillo debajo del mentón, se acerca al presbítero, que tiene el recipiente con las sagradas partículas y a cuyo lado está el ministro que tiene el cáliz. El presbítero toma una hostia, la moja parcialmente en el cáliz y mostrándola dice el cuerpo y la sangre de Cristo. El que comulga responde amén. Recibe en la boca el sacramento de manos del presbítero y después se retira.